Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Abriendo Círculos. Gracias por vernos, por escucharnos, por seguirnos y por acompañarnos para abrir un nuevo círculo. Hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a gustar, porque vamos a hablar del mensajero solar. Yo sé que seguro ahorita hay varios que van a decir, bueno, ¿y como que ese tema de qué trata? No se preocupen porque ahora traigo una experta en este tema. Ella sabe todo lo referente al mensajero solar. Como decimos aquí, lo conoce al dedillo, conoce su vida, su obra, y pues ella nos va a adentrar a lo que es el mensajero solar. En pocas palabras, lo conoce de pies a cabeza, y pues para que me entiendan, ¿no? Pero antes de presentarles a nuestra experta, que conoce, como les digo, muy bien al mensajero solar, les voy a decir algo que sí sé del mensajero solar. El mensajero solar, de entrada, es un libro, y es un libro que por recién acaba de salir, para ser exactos, el sábado 7 de marzo, y es un libro que apenas está dando sus primeros pasos en este mundo terrenal. Otra cosa que sé de este libro es que tardó 20 años en salir a la luz. Y ahorita que digo 20 años, me acuerdo de ese bolero de Carlos Gardel, de Volver. No sé si lo conozcas, es un tango precioso. Que 20 años no es nada. Y si lo escuchan también con el cantante brasileiro Roberto Carlos, también está. Y precisamente a lo que iba yo a decir, ahí dice en este tango tan precioso, que 20 años no es nada. Y al ratito le vamos a preguntar ya aquí a nuestra invitada si efectivamente esos 20 años no son nada. Lo otro que sé también de este libro es que tardó, más bien que no empezó como un libro, empezó como otra cosa que ya nos va a platicar también aquí nuestra experta. Y yo tengo esa sensación de que obviamente este mensajero solar hubo un tiempo en el que estuvo como en el limbo, estuvo como en la oscuridad, estuvo como que perdido. Y de pronto alguien prendió una lucecita, como dicen allá al final del túnel. Y este mensajero ha de haber dicho, de allá soy, allá voy. Y bueno, por lo que se ve, este mensajero es muy tenaz y logró su objetivo porque ahora ya es una realidad, ahora ya es un libro. Y lo último que quiero comentar de este libro es que pues no sé muy bien la historia, pues, para eso está la experta, pero sí sé que tiene varios personajes y varios de estos personajes fueron creados por por la que creó este libro, ¿no? No sé si ustedes la conozcan, se llama María Elena Sarmiento, pero si no, pues ya después más adelante la conocerán. Y lo curioso de estos personajes es que quienes ya conocemos un poquito a María Elena Sarmiento, yo creo que han de ser como varios avatars, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros creamos algo, pues ponemos ahí un poco de nuestra persona, ¿no? De nuestros gustos, a lo mejor de nuestros temores, no sé, muchas cosas. Cuando creamos una obra, sea una pintura, sea música, etcétera, este, ahí lo ponemos. Entonces va a ser interesante leer ese libro y saber cuáles son los personajes que creó aquí nuestra experta. Pero bueno, pues vámonos hasta Chile. Ya como introducción fue suficiente, vamos a saludar a mi querida amiga María Elena Sarmiento. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo grande para todos los amigos de Abriendo Círculos. Para ti también, por supuesto, tu esposa, tu familia. Estoy encantada de que me hayas invitado para hablar del mensajero solar. Oye, pues primero, pues gracias por tu tiempo, porque como ya sé, ya empezaste tus clases, eso ya es también implica tiempo. Y aprovechando de que estoy hablando de tus clases, quisiera yo hacerte una pregunta. Ya llevas más o menos como, han de ser como dos o tres clases, ¿no? De tus cursos. Para aquellos que nos estuvieran viendo ahorita y que de repente, pues obviamente se están enterando,
todavía están a tiempo de inscribirse en alguno de los cursos, o a lo mejor hay uno que dices, no, hay un curso que a lo mejor ya no se puede, ya iniciado, pero a lo mejor, o en todos a lo mejor se puede, digo, porque está recién iniciando, ¿no? Entonces, supongo que hay Claro. posibilidad, ¿no? Claro que sí. Como todas las clases quedan grabadas y yo las voy enviando clase a clase, como recién llevamos dos, es posible todavía inscribirse, porque la primera clase es muy de introducción, de conversación, la segunda ya entramos en conceptos bien profundos. Yo partí este año enseñando materias espirituales bien avanzadas para ayudar en el proceso de transformación del alma y realizar realmente toda la misión que tenemos que hacer acá. Así es que partimos como con la vara muy alta. Y mira, como tengo cantidad de alumnos este año, gente inteligente, hermosa, simpática, divertida. Realmente la gente es muy agradable. Tengo los días lunes enseño la ley de atracción, el secreto. Siempre son clases hechas por Zoom. El día martes enseño Árbol de la Vida para principiantes. ¿Qué otro curso tengo disponible ahora? El del día jueves, que es Tarot como vía de autoconocimiento y acceso a los recursos superiores. Es muy interesante, analizamos obras de arte, es muy bonito. Así es que cualquiera de esos tres todavía se pueden inscribir. Me escriben un correo a mariaelenasarmiento@gmail.com y ahí conversamos y yo les envío la información. Bueno, pues ya escucharon a María Elena, ya les dio todos los datos, pero aquí al final vamos a tener siempre los datos a la mano para que ustedes puedan localizarlos. Y pues ahí ya les dijo dónde lo pueden encontrar por si quieren todavía entrar a estos cursos que la verdad están tan re buenos. Y bueno, pues María Elena, pues vámonos a lo que venimos, ¿no? Vamos a hablar del mensajero solar y yo quisiera irme al inicio del inicio del inicio del inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me quiero ir a ese momento, no sé si lo tengas claro, lo tengas muy presente de en qué momento se prendió esa chispita de que, ay, vamos a hacer esto. ¿Quién fue el primero que lo dijo? ¿O quiénes lo dijeron? ¿O qué estaban haciendo? A lo mejor estaban en una tertulia, estaban en un café, a lo mejor estaban preparando ahí unos calzones rotos, un tecito, un mate, un vinito, o no sé qué estaban. ¿Tú tienes claro cómo empezó ese esa chispita, donde empezaron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Mira, este proyecto realmente el otro día cuando nos juntamos en el lanzamiento con los otros amigos que me ayudaron a crear esto, porque yo no lo hice sola, aquí participaron tres personas más, sí, muy creativos, audiovisuales, gente increíble. Todos éramos mucho más jóvenes, con menos canas, con menos peso y muy idealistas, ¿no? Y entonces en ese momento yo tuve una idea, de esas ideas que como una inspiración. Estoy hablando del año 2000. Yo había hecho unos congresos, ¿sí? En Chile que se llamaron Despierta Humanidad. Los primeros congresos de espiritualidad donde reuníamos gente del mundo del arte, de la ciencia y de la espiritualidad. Unos congresos preciosos. Y entonces yo había aprendido mucho ya de todo el tema extraterrestre, de los temas espirituales, había estudiado la obra de Cristo, entonces tenía muchísima información allí y pensé, ¿por qué no hacer algo diferente? Tal vez una historia. A mí me gusta, yo entiendo que mi historia es la historia de todos nosotros, ¿sí? Es como un, dos, tres por mí y todos mis compañeros. Y dije, ¿por qué no escribimos nuestra historia? Y me puse a pensar en eso, ¿sí? Fue un momento de, como de inspiración. Por otra parte, había tenido yo un instructor en sueños por un año. Y
y hablaba con él y a mí él me causaba gracia, ¿sí? Porque era como muy formal y tenía como un uniforme azul y era así como un profesor adusto, serio, y a mí eso me daba risa. Entonces yo comencé a pensar en esto, también en esos sueños que tenía, donde yo me sentía torpe en presencia de un ser muy elevado que nunca me contó ni un chiste. Y entonces yo me acuerdo que en un sueño me dijo, ¿cómo crees tú? Me dice que nosotros podríamos acercarnos a los seres humanos, porque yo le pregunté si lo único que haríamos sería provocar infartos y provocar miedo en las personas. Entonces me acuerdo que en el sueño yo le dije, usted tiene problemas de marketing. Pero mira el sueño estúpido, pero así fue. Y me acuerdo que desperté y yo dije, oye, el sueño es raro. Y yo de ahí empecé a pensar, dije, en realidad, este señor, claro, es serio y no lo hace reír ni el sindicato de Tony, pero es un ser que me enseña cosas hermosas y buenas y útiles. Pero claro, es demasiado serio, entonces en realidad puede provocar rechazo. La presencia de estos guías, de estos instructores que aún con su mayor voluntad pueden parecer poco accesibles. Entonces yo empecé a pensar en esto y dije, ¿cómo hacer esta relación entre estos seres tan elevados, con esa conciencia tan superior, tan distinta a la nuestra, hacerla más cercana? Esa fue la idea, ¿cómo hacerla más cercana? Entonces yo dije, aquí el problema que justamente hay es que en esa como magnificencia que ellos tienen, en esa postura, en esa sabiduría de tal vez que nos llevan adelantados millones de años, se establece una lejanía y no una cercanía. Entonces, ahora, ese señor me lo había presentado Jesús en un sueño, me dijo que era amigo suyo. Y yo me acuerdo que le pregunté, yo no entiendo cómo Jesús, siendo tan cálido, tan alegre y tan simpático, puede ser amigo suyo, le dije yo, porque usted es fome, usted es aburrido. Mira las cosas que le decía. Yo aprendí mucho de ese ser, mucho en sueño, pero fue un periodo corto, ¿sí? Y Jesús de hecho me dijo en el sueño, te va a enseñar por un año. Ya, pues y entonces yo empecé a pensar en esta dificultad que había y me acordaba que de los libros que había leído de Tuella, de Enrique Castillo Rincón, de contactados de ese tiempo que tuvieron experiencias tan importantes, y siempre era como la idea de el elegido, que tenía que ser, aunque aparentaba ser una persona común y corriente, en realidad era una persona muy especial, po, y muy distinta. Entonces yo decía, tenemos un problema, ¿sí? Aquí hay un problema y a mí me gustaría pensar en eso. Y empiezo a pensar y dije, sería divertido hacer como una serie de televisión como distinta y que tuviera personajes. Empecé a pensar así, como de una manera muy natural. Y tal vez que todo el mundo, digamos, lo pueda ver y pudiésemos salvar esta brecha, ¿sí? Entre seres de otra dimensión superiores que desean ayudarnos, pero también hay otros en otras dimensiones que no desean ayudarnos en absoluto. También empecé a estudiar eso. Entonces dije, aquí hay como dos fuerzas, los seres humanos estamos entre medio, como el jamón del sándwich. ¿Qué podemos hacer los seres humanos? Y además está nuestra relación entre los seres humanos y con el planeta. ¿Cómo meter todo eso en una juguera y hacer una historia? Y entonces dije, yo no puedo hacer eso sola. Y empecé a buscar ayuda 2000, año 2000, 2003, por ahí. Y me acuerdo que un amigo me facilitó una oficina para trabajar. Y yo podía ir ahí y a él le encantaba el tema, entonces hablábamos y qué sé yo. Y ahí empecé a conocer a tres jóvenes, tres muchachos audiovisuales. Uno había escrito un cómic muy divertido que se llamaba Armanti. Muy divertido, no, nunca vendió ni un ejemplar, o vendieron muy pocos, pero es que era demasiado cómico. Entonces
A él lo casé y ese me presentó a otro y a otro así. O sea, nos juntamos un grupo de jóvenes a crear una historia. ¿Qué tuvimos que hacer? Nos dimos cuenta de que teníamos que estudiar cómo hacer guiones. Así es que como yo hablaba inglés y ya el internet estaba comenzando a ser un poco más eficiente, había más información, entonces yo empecé a estudiar y les transmitía a ellos el conocimiento de cómo hacer guiones, que va primero, que va después, la parte técnica, ¿sí? Tenía que haber una parte técnica, porque si íbamos a hacer un proyecto audiovisual, eso era imprescindible, teníamos que aprender la forma, ¿sí? La estructura. Así es que mientras íbamos creando la historia, íbamos estudiando y nos dimos cuenta que había algunos requisitos para hacer esto, como por ejemplo crear la vida de cada personaje, aunque en la historia no se mostrara la vida de ese personaje. Entonces, por ejemplo, si hay un consejero, nosotros tuvimos que hacerle una vida. Si hay niños, tuvimos que construirle padres o abuelos o tutores. Si hay jóvenes, cada uno tuvimos que hacer la vida de esa persona, porque eso le daba un tono, ¿sí? Al personaje y una forma de hablar particular. Y así entonces como se distinguen unos personajes de otros, porque si no todos hablarían como uno. Entonces, para entender la forma de hablar de una persona hay que ver qué educación tiene, hay que llenar un perfil psicológico extraordinariamente largo. Entonces, este proyecto empezó a alargarse y alargarse. La historia cambió muchas veces, le hicimos muchos giros Perdón, y perdón, sí, Marilena, pero es que me llamó muchísimo la atención lo que estás diciendo de haberle hecho una vida a un personaje sí que no va a salir en la, pues donde lo vas a poner. Entonces lo que estás diciendo es que haz de cuenta, le haces su vida y entonces solo vas a tomar los pedacitos que requieras cuando lo necesites, ¿no? exacto, Así lo claro, entiendo. Y claro. obviamente ya le creaste, como tú dices, su vida, le creaste su personalidad, le creaste todas sus características. Y solo Sí, cuando ya vaya con la historia, vas a decir, ay, pues le voy a sacar un pedacito a lo mejor de este momento, de este momento. Oye, pues con razón se hizo re largo. Bueno, eso es lo que hacen los escritores de películas, por eso es que Eso no aparecen sabía. las precuelas, ¿sí? Las precuelas, es como qué es lo que pasó antes que dio origen a esto. Hay una Wow. historia central Ah, sí, sí, y, sí, sí. y se hacen las precuelas. Entonces, eso lo tuvimos que hacer también. Ok, dale, Así dale, es dale. que cuando dijimos ya, vamos a hacer 13 capítulos de 40 minutos, que es más o menos lo que se estila. Oye, estábamos súper entusiasmados con nuestro proyecto. Bueno, todo esto ya pasaron como 2 años en esta función, pues de hacer esto, de darle otra vuelta, de solucionar para que no queden cabos sueltos en la historia, hacer recursos literarios como elipsis, como recuerdos, como, en fin, ya toda una forma. Y yo quería que fuera divertido, eso tenía que ser lo principal, que los personajes fueran divertidos, pero que la historia fuera profunda a la vez. Entonces, que no perdiera el mensaje espiritual que había allí, pero que fuese cercano. Entonces, eran requisitos difíciles, tomando en cuenta que en ese tiempo todo lo que aprendimos de espiritualidad era de una seriedad espantosa. O sea, prácticamente todos teníamos que ser monjas o curas porque si no, nos íbamos a ir al infierno y nos iban a castigar. Entonces, yo quería romper eso, ¿sí? Y empezamos a trabajar en eso y yo dije, ya, ¿sabes qué? Me gustaría que los guiones los revisaran en Estados Unidos para ver si lo estamos haciendo bien o no. Así es que hablamos con una amiga gringa, muy simpática, divertida, y ella nos tradujo todos los guiones a inglés. Y de repente ella no quería traducir algunas palabras porque los malos son malos, ya hablan como malos, ya hacen cosas malas. Entonces decía, pero es que los malos no pueden tratar así a este ser. Entonces ella le cambiaba las palabras y nosotros le decíamos, no, si los malos son malos. Entonces ellos hablan así. ¿Sí? En total que ya en todo eso, bueno, enviamos esto a Estados Unidos a una empresa especializada y nos calificaron 8 de 10, que es muy, muy alto. Sí, estaba bien hecho, tiene un título, después hay una estructura que se llama logline, que tú tienes que presentar como en 25 palabras la idea, después una sinopsis, después
una estructura, una página que se llaman escaletas, que es en qué consiste cada capítulo, aquí empieza, de esto se trata y aquí termina, de cada uno de los 13 capítulos. Y después un guión de muestra. Así que nos dijeron súper bien, dijo ahora háganlo. Si se necesitan actores clase A, que son como actores conocidos, y tírense, con esa confianza nosotros empezamos a trabajar. Mira, nos creíamos la muerte. En ese tiempo recién comenzaban a salir como las primeras animaciones digitales. Todo eso era muy desconocido. Entonces no existía toda la tecnología que hay hoy día y nosotros dijimos, bueno, para presentar esto nos gustaría hacer un piloto en cine, para televisión, o sea, trabajar con películas de 16 milímetros. Y eso tú no te puedes equivocar, sino que tienes que hacerlo y ya, porque no hay forma de repetir. O sea, si repites vas a gastar película y eso es caro. Total que postulamos a un concurso de público en Chile, justamente de guiones, y ganamos ese concurso. Entonces el gobierno nos dio en ese tiempo, te estoy hablando, ya ni me acuerdo qué año, pero ponte tú el año 2008, no estoy segura del año, ¿sí? Pero nos dio en ese tiempo como el equivalente a, no sé, $7.000 de hoy día, una cosa así. Y con eso podíamos nosotros hacer el piloto en cine. Por supuesto que todos los actores que participaron de ese piloto lo hicieron gratis, ¿sí? Teníamos sí que pagar la parte técnica, las luces, qué sé yo, pedir los permisos para filmar en la calle, porque no era grabar, era filmar. Entonces, y encontrar, hacer un casting, buscar la gente, qué sé yo, bueno, hicimos todo eso. Salió un piloto súper simpático, lo hicimos, en fin, estábamos súper felices. Lo presentamos a un festival infantil y ganamos ese festival infantil francés como una muestra. Así que en ese momento nosotros creíamos ya que éramos Spielberg. Así, Spielberg era una alpargata vieja al lado de nosotros. Íbamos súper bien, así como súper embalados. ¿Y qué pasó entonces? Lo presentamos a la televisión. Yo pedí reuniones en todas partes. En una parte, el director de programación infantil me cerró la puerta, pero en la cara, me trató súper mal, porque no quería que nosotros entráramos con este proyecto al canal. Y entonces yo hablé con el director del canal y le expliqué lo que estaba pasando. Entonces me dijo, no puede ser, pues me dijo, total, pero al final no se llegó a un acuerdo porque esto era muy caro de hacer en cine. Y entonces dijeron, no, esto es para segmento infantil, que no era para segmento infantil, porque esta es una historia como que tiene personajes de ficción, pero es una historia muy profunda. Entonces dijeron en ese canal, es demasiado caro para el segmento infantil, nosotros tenemos programas grabados, Los Simpsons y otros, así, ¿eh? Así que no. Y yo me fui a otro canal entonces, al otro importante, expliqué el proyecto, al director le encantó, llegué al gerente general. Y el gerente general me dijo, me quedo mirando así, me dijo, mira María Elena, tú tienes que entender algo de la televisión, me dijo. La gente, los espectadores, los que ven televisión, es gente tonta, con esas palabras. Y tú tienes que darle, me dijo, esto es demasiado sofisticado. Y tú tienes que darle a la gente algo como, acá en Chile decimos colado de guagua, que son unos alimentos infantiles de bebé que vienen preparados. Se los tienes que dar así con una cuchara en la boca. Ni siquiera tienen que digerirlo. Yo le dije, pero ¿cómo tú puedes pensar eso de las personas que son en el fondo los que alimentan tu negocio? Es que así funciona, pues me dijo. Eso es, me dijo, algo tan sofisticado como esto, me dijo, no tiene cabida en televisión y no te van a abrir las puertas en ninguna parte. Porque dijo, la gente es tonta, me lo volvió a repetir. Y esto no lo van a apreciar. Oye, y yo me quedé de una pieza, no podía creer lo que me estaban diciendo. Y fui a hablar con el director, le dije, oye, tu gerente general me dijo esto. Y me dijo, qué pena, María Elena, y qué pena nomás, po. Y ahí quedamos. Y yo me quedé con una sensación súper triste, como qué terrible lo que piensan de nosotros, los telespectadores, algunas personas, no creo que todas, pero
pero si yo veo la televisión hoy día, también deja mucho que desear, ¿verdad? Hay mucho reality, bueno, hay mucha cosa que es ese colado de guagua que me hablaba este gerente, ¿no? Conflictos, peleas, cosas así. Y entonces hablamos con los chicos y les dije lo que había pasado. Les dije, sabes que las puertas se nos cerraron en todas partes. La única forma sería conseguir un financiamiento en el extranjero para poderlo hacer. Mira, y yo me desgañité buscando recursos para poderlo hacer. Así, pero incluso con los canadienses con los que trabajaba, ¿sí? Pero no pude nunca encontrar los recursos para hacer esta serie como la queríamos hacer nosotros en cine para televisión, dado que todavía los procesos digitales recién estaban comenzando en ese tiempo. Y por eso fue que con mucha pena esta historia tan hermosa y muy profética se quedó durmiendo un tiempo. Y empezó a pasar el tiempo, nos separamos con los chiquillos, cada uno partió haciendo sus cosas, solíamos tener contacto de vez en cuando, pero ya como que el proyecto había quedado dormido. Pero yo me daba cuenta, en la medida que, pues nosotros en el año 2000, cuando empezamos esto, 2005, 2006, hablamos del cambio climático y hablamos del momento preciso en que la Tierra iba a estar en peligro por la ambición de algunos seres humanos. ¿Y qué podíamos hacer los seres humanos comunes y corrientes para detener esa destrucción? ¿Con qué recursos contamos y cómo lo podríamos hacer? Esa era la historia. Y eso además los seres humanos en conjunto con el espíritu de la tierra, con Gea. ¿Cómo unirnos con Gea para detener esa destrucción? Y entonces yo dije, es que todo esto está pasando y empecé a reflexionar mucho en eso. Y dije, ¿cómo pudimos haber escrito cosas tan precisas que iban a ocurrir en este tiempo? Entonces, a comienzos del 2024, les escribí a todos, esperando que estuvieran vivos todavía, a mis amigos. Les dije, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en nuestro mensajero solar. Y fue bien loco porque justo ese día, uno de ellos me envió una imagen del piloto que habíamos hecho, ¿sí? Ese mismo día. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Le dije yo, para que esta historia tan linda no se pierda, convirtámosla en un libro. Yo lo puedo hacer, le dije, ustedes no se preocupen de nada, yo lo hago. Entonces, y veamos, le dije, para que esto no quede muerto, no quede como una idea que quedó en el pasado y que no la pudimos hacer y no nos quedemos con esa frustración. Hagamos un libro con esta historia. Yo transformo todos los guiones a novela, a formato de novela. Así es que me dijeron, pero tal vez hay que modernizarlo un poco. Sí, le dije yo, ustedes no se preocupen, yo hago todo eso, ni un problema. Pero ¿qué pasó el 2024? Que yo me empecé a enfermar de la columna y mi mamá empezó ya a decaer en su salud hasta que finalmente falleció en septiembre. Entonces yo estuve con todo ese proceso de lo que ocurría con mi mamá y después pasé la etapa del duelo y me operé la columna. Entonces pasé todo ese año, entre septiembre del 2024 y 2025, sin dar entrevistas porque para mí era importante vivir este duelo, ¿sí? No estaba en condiciones de conversar, de exponer temas o qué sé yo, porque no... yo soy muy de la idea que el dolor duele. Y entonces, si tú tienes que entrar en un periodo de reflexión y de introspección, y lo puedes hacer, tienes que hacerlo. Yo podía hacerlo. Entonces, conservé mis alumnos, que también se convierten en tus amigos en esos momentos, ¿no? Y también son tu red de apoyo. Y empecé a sanar. Empecé digamos, a sanar de la pena, en fin, porque uno, aunque tenga conocimientos espirituales, el corazón es el corazón. Y entonces el corazón manda, ese es el maestro. Y yo iba pasando esta situación
Hasta que pasado un año, justo en septiembre del 2025, hace poquito, un día desperté y dije, ya no tengo pena. Y lo primero que dije, el mensajero solar. Así es que estaba inscrito, sí, hacía mucho tiempo, tenía su registro, toda la cosa, así que me puse a rescatar entre las telarañas y actualizar los certificados, en fin, de los derechos de autor, etcétera. Y dije, voy a hablar con Josephine Wall porque había trabajado con ella antes, es una artista inglesa maravillosa y entonces gracias a ella tenemos este aporte de esta imagen preciosa, ¿sí? Donde se ve ahí el espíritu de la tierra y ella entonces hizo su aporte y dos imágenes más que están dentro del libro. Así es que empecé a transformar estos guiones y yo tenía un grupo de mis alumnos de los martes que les iba dando un reporte. Entonces les decía, hoy escribí 10 páginas, en la semana logré escribir 40 páginas y entonces iba dándoles cuenta, cosa que yo tuviera también como una presión para hacerlo, ¿sí? Que nadie me la ponía, pero al darles informe yo de lo que iba haciendo, del progreso, entonces también eso a mí me iba entusiasmando. Claro, era una automotivación también, ¿no? Claro. El poder darle seguimiento y el poder. No, pues yo imagino que tus amigos han de haber estado también bien emocionados, ¿no? De querer ver el resultado final, ¿no? Pero Claro, bueno, y luego, pero era un secreto. Yo quería que ellos vieran el libro terminado. Así es que empiezo a trabajar en esto y empiezo a transpirar así la gota porque vi los guiones y dije, me van a salir más de 300 páginas. Y justamente salieron 336 páginas, o sea, me di un palizón de trabajo, septiembre, octubre, noviembre. Y de ahí entonces en diciembre llamé a un editor, o sea, eh, sí, un editor con el que trabajo, que también es el diseñador del libro como tal, de la estructura. También que me empezó a hacer una pequeña revisión de algunos signos de puntuación, etcétera. Necesitaba conseguirme también unas frases en Mapudungún y él me las consiguió con un amigo, sí, unas frases especiales que están dentro del libro. Eh, y en un momento se empezó a entusiasmar él como ilustrador y empezó a hacer dibujos, muchos. Me hizo como 70. Y yo dije, este libro me va a salir súper caro. Porque me dijo, oye, a mí rara vez dijo, yo me limito como a hacer mi trabajo así muy puntualmente, pero me agarró la historia, me dijo, es tan buena. Y entonces empezó a hacer un montón de dibujos y yo nada, pues yo dije, démosle nomás, ya aquí yo me arreglo y ya en enero, bueno, lo revisamos. 24 veces tuve que leer las 336 páginas. Siempre había algo que arreglar, siempre había algo que te falta, una coma, una letra A, un guión. Y lo tienes que volver a revisar y volver a revisar. Es muy difícil esa parte de revisión. Así es que al final ya lo teníamos y eso fue en enero y entonces yo dije, ¿dónde voy a sacar la plata? Y que no me llega un seguro de mi mamá del colegio de profesores con el dinero exacto para la impresión. Exacto. Así era. En enero me llegó, imagínate, mi mamá había fallecido en septiembre del 2024. Pues en enero del 2026 me llegó ese dinero. Ese dinero, mira, yo agarré el botín y, y lo mandé a la imprenta. Así que mi mamá, hasta mi mamá apoyó ahí de donde esté, espero que esté en el cielo. Yo creo que sí. Y, y entonces me manda eso, bueno, y yo dije, quiero el mejor papel, quiero las ilustraciones bellas, no sé qué, nuevas revisiones, me mandaron una maqueta, ay, dije yo, me encanta, nueva revisión de la maqueta, ya. Y de ahí entonces en febrero esto se va a imprenta. Y organicé el lanzamiento para el 7 de marzo y los libros me los entregaron el 6 de marzo en Santiago, un día antes del lanzamiento. Entonces, y yo no vivo en Santiago, entonces viajé justamente el día antes, llegué del aeropuerto y fui a buscar los libros. Y tienen ese olor tan rico los libros nuevos, así como a tinta. Y entonces
Mira, fue así como ver el libro ya hecho y habíamos quedado a juntarnos con estos tres amigos una hora antes del lanzamiento para que lo vieran. Llegó uno de ellos, que hicimos recuerdos, qué sé yo, y me dijo, no puedo creer que esto está hecho. Me dijo, yo con que este libro ya esté hecho, dijo, estoy feliz. Los otros dos llegaron después cuando estaba empezando el lanzamiento, entonces lo vieron ahí y yo los hice subir al estrado, ¿sí? A los tres. Y era, mira, cuando tú te juntas y esas películas de los tres mosqueteros viejos, cuando tiene las espadas sin filo, así, el gorro medio raído, y nos miramos los cuatro, y nos daba tanta risa vernos así con canas, pelados, feos, guatones, viejos. Entonces, pero felices, sí, felices porque habíamos cumplido nuestro sueño y ellos contaron en este evento cómo había sido esto, lo que habíamos sufrido, lo que había costado. Presentamos el piloto, sí, que habíamos hecho, se lo presentamos a la gente. Hay un amigo que trabaja en televisión, le dio ahí lo modernizó, le dio un look, digamos, más actual. Y lo presentamos, la gente muerta de la risa, lo pasamos súper bien. Mi hijo tocó piano y tocó precioso. Como tengo esos videos, los voy a ir subiendo de a poquito, ¿sí? Para mostrarlos ahí en mi Instagram cuando este amigo me vaya haciendo pequeños segmentos de ese video. Así es que de alguna manera estamos cumpliendo nuestro sueño. La primera edición se agotó, ¿sí? Tuve que mandar a hacer otra que ya está en proceso y que va a estar lista ahora la primera semana de abril. Entonces, el libro en Busca Libre, yo no podía creer cómo la gente lo compró. Así, pensé que por lo menos iba a durar un mes, duró una semana. La primera edición en una semana se fue, así que ya vamos en la segunda edición. Y a mí me gustaría contarte un poquito de esta historia, de qué se trata, ¿puede ser? No, pues claro, pues para eso venimos, ¿no? ¿O para qué venimos? Porque tú querías que yo te contara la historia, pues, de cómo fue toda esta cosa y No, por qué pero, nos no, pero, demoramos tanto. pero, pero es que está súper interesante, mi querida Marilena, porque cómo se van dando las cosas, ¿no? Y creo que también lo bonito es que tienes ese piloto, por lo menos para quedarse con la idea de cómo pudo haber sido si lo hubieran hecho. Obviamente, como tú dices, no es lo mismo en aquellos años a lo que pudieran hacer hoy, ¿no? A lo mejor hoy podría ser algo extraordinario, ¿no? Pero el que ni siquiera esa parte se hayan quedado como, ay, si hubiéramos podido hacer hecho algún capítulo, algo, todavía tienen ese privilegio de haberlo hecho un pedacito que ahí está ya como si lo hubieran hecho así, actuado y demás, Claro, pero lo grande es que lo tienen hecho. ¿Sí me explico? O sea, no importa si no fue una serie, es un libro, pero tiene las dos cosas. O sea, ok, la serie no tal como cual, como serie, un capítulo, por decirlo así, pero el libro, y por eso decía yo en la introducción, ¿no? Cómo de repente este mensajero solar estuvo ahí en el limbo un rato, ¿no? Ahí perdido, ahí claro, oculto, ¿no? Entonces, pero también esa parte de que esos momentos que pasaste de tu mamá, de lo de la columna, etcétera, y de repente, ahora es que quitarte esa parte pesada, porque vaya que es sí, pesada la salud, que es pesada las ausencias, las pérdidas, y decir, vámonos, ¿no? Entonces, pues eso la verdad es que, pues habla muy bien por ti, pero creo que también es una satisfacción para ti el haberles dado eso a esta gente que dedicó tanto tiempo contigo. Porque claro que ahorita sí. que estás platicando, estuvieron, por lo que veo, estuvieron meses y meses y meses y ahí dedicando tiempo, dedicando esfuerzo, dedicando su creatividad, dedicando mil cosas, ¿no? Entonces, no me imagino, que pues, digo, me la imagino, pero obviamente más bien no me imagino cómo se sienten todos después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ver algo materializado. Como decía el primero que me dijiste que con el que hablaste, ¿no? Que decía, yo ya sí estoy.
estoy feliz, porque no es lo mismo que se quede un proyecto perdido a que tú ya lo puedas ver después de tanto esfuerzo, los puedes ver culminado, ok, no como lo que era original la serie, pero como libro, no, pues imagínate la satisfacción y la satisfacción también para ti de haber hecho realidad eso, no nada más para ti, sino para aquellos que estuvieron tanto tiempo ahí, Por ahora ellos sí, como dicen, también. partiéndose el lomo contigo también, Sí, ¿no? sí, claro, de verdad. Entonces, para mí, este momento que estamos compartiendo acá también es un tributo a Mauricio Ahumada, a Paul Bruna, Adrián Ravelo, ¿sí? Que fueron los tres amigos con los que creamos toda esta historia, esta saga, tan original, divertida también y tan profunda, ¿sí? Porque Oye, María Elena, pero perdón, aquí hay un plus también, porque al principio de tu narración platicaste que tú los empezaste a cachar, ¿no? Tú los empezaste a encontrar. Entonces ese es un plus, porque tú los jalaste, trabajaste, pero aparte crearon una amistad. ¿Sí me explico? Entonces es o sea, un valor agregado, ¿no? Porque claro. no fueron los empleados que contraté y tuve ahí, estuve trabajando y punto, sino fueron estas personas que nos volvimos amigos, que nos fuimos tras un proyecto y que no importó el tiempo, no importó todo el sacrificio que teníamos que hacer, pero fueron con una idea y eso también es algo que es digno de tener presente, ¿no? Claro que sí, y además, mira, también eso, a lo mejor si hay alguien que tiene un proyecto que quedó en el tintero, que se olvidó, y de repente cuando uno así sacude las polillas y esto renace, uno renace también. Entonces dice, oye, esto era una idea tan valiosa, ¿por qué no? ¿Por qué no retomarla, verdad? Y sentir esa satisfacción en la vida que no te ganó. No te la ganó esa fuerza tan negativa, tan displicente, ¿sí? Sino que tú le estás ganando a la vida también. Así es que no importa el tiempo que pase, si al final esa es la historia, no importa el tiempo, si lo que importa es lo que dices tú, es la amistad que se conservó a través de los años, es la satisfacción de ver una obra manifestada en la realidad que no quedó relegada, ¿verdad?, a unos archivos de computador. Oye, María Elena, pero ahorita que estás mencionando esto, me voy a la historia que vimos en el segundo podcast de aquí, donde platicas la de los apóstoles. Y por eso me gustan esas historias como ahorita, ¿no? Porque acabo de decir algo importante. A lo mejor hay gente que tiene algún proyecto, el tipo que sea, ¿no? A lo mejor querer poner un taller, querer hacer una pintura, dedicarse a pintar, no sé, cosas que a lo mejor empezó a hacerlas y las abandonó. Entonces, así como la historia de los apóstoles, que bien dices, creo que es la historia para todos, porque ahí trae muchos factores que ahí luego en un momento dado los vamos a platicar. Pero esto que acabas de platicar, por eso, como te decía, me interesa y me gusta mucho esos previos, ¿no? Porque ahorita pudimos haber entrado directamente al libro. Ah, cómo estuvo la presentación y qué libro y qué trata de esto, trata de aquello. Pero esas historias previas también nos dejan mucho, ¿no? Y como te digo, para esa gente que, como acabas de decir hace un momento, que tienen algo ahí que lo puedes desempolvar y a lo mejor digan, oye, pues sí lo puedo hacer, ¿no? Y aquí fíjate que es bien interesante porque empezó como algo, como un proyecto diferente y acabó como otro. También esa es otra posibilidad, ¿no? Si yo pensaba hacer esto, ay, a lo mejor no la puedo hacer por aquí, pero fíjate que a lo mejor sí lo puedo hacer por allá, ¿no? Entonces creo que eso también es súper interesante y por eso a mí me gustan siempre estas historias previas, porque, y te hago la pregunta que no hicimos al principio, ¿20 años no es nada? Es mucho, es mucho, pero ¿sabes qué? Cuando el día que nos reunimos los cuatro en el estrado, ¿verdad? Sobre una tarima para presentar a un grupo hermoso de personas esta obra nuestra,
Me acuerdo que Paul, que no había visto el libro y el libro estaba puesto ahí encima. Entonces él lo mira así, dice, bueno, y empieza a contar esta historia que nos costó tanto y todo, y de repente, y este libro dijo, entonces dijo, bueno, yo sigo siendo Mino, o sea, yo sigo siendo buen mozo, ¿sí? Fue lo primero que aclaró. Y después dijo, porque este libro nos costó tanto, y se quedó así un rato en silencio y dijo, oh, qué buenas las imágenes. Porque no lo había visto, ¿ves? Claro, entonces hay imágenes maravillosas, pues esas de Josephine Wall, qué sé yo. Entonces, fue muy divertido. Eh, es una historia que nos ha unido desde que éramos jóvenes y yo creo que esa unión se va a mantener en el tiempo siempre, ¿sabes? Es que me Creo dio que es mucha, una de las cosas hermosas. de verdad me dio mucha risa. Me imagino su cara de, han de haber dicho, oye, ¿de veras tú participaste en el libro? Ah, Claro, caray, tu ah, nombre está caray, ahí. esto no lo había yo visto. Claro, y esto, oh, qué buena la imagen. Claro, ellos lo vieron ahí y con las imágenes que había hecho Ariel Corbalán, el diseñador, que se había entusiasmado y que me hizo 1 millón de imágenes. Entonces, con la historia. Y bueno, la gente estaba feliz también ese día. Ahora, la historia comienza en el desierto, ¿sí? En el desierto de Atacama, en nuestros tiempos. Y la historia comienza con un equipo arqueológico que descubre un artefacto, un objeto, que al parecer habían estado buscando durante toda la vida, ¿sí? Y ese objeto es el cristal esencial de la Tierra, que es un cristal especial que reúne toda la historia de la humanidad. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos están puestos allí. Y entonces, cuando esto se descubre, esta señal llega a otros lugares de nuestra galaxia, llega a Sirio en particular. Y en Sirio hay una escuela donde hay 2 maestros muy ancianos que intentan enseñarle a los jóvenes allí a desarrollar habilidades y a desarrollar su potencial. Y hay uno en particular, que es el protagonista de esta historia, ¿verdad? Que es muy descuidado, que falta clase, que es flojo, que, en fin, y que los maestros igual lo quieren porque es como eh, simpático. Y entonces cuando llega esta señal, ellos se dan cuenta que pasó algo que no está bien. Y entonces se van a su santuario y ahí convocan a 3 consejeros que vienen de distintos lugares de la galaxia. Entonces le dicen, el cristal de la Tierra se acaba de activar. Y ellos celebran esto y dicen que bueno, porque cuando el cristal se activa naturalmente, significa que un planeta comienza a ser parte de un sistema integrado de mundos, que ya no está aislado. Y se alegran. Y ellos les dicen, sí, pero es que no fue el espíritu de la Tierra el que liberó el cristal, alguien más lo hizo. Y entonces ellos dijeron, bueno, pero eso significa destrucción, una destrucción que nos puede alcanzar a todos. Y se preocupan, ¿qué hacemos? Entonces dice, bueno, hay que ir a la Tierra, ¿sí? Y hay que intentar buscar a la guardiana del cristal, que es el espíritu de la Tierra, que es Gea, y entonces ver, ¿verdad?, de recuperar este cristal, a sabiendas de que ellos no pueden intervenir directamente. Entonces explican todas las leyes de por qué ellos directamente no pueden intervenir. Entonces dicen, pero hay que enviar a alguien entonces, y si ese alguien tiene las características adecuadas, Gea, el espíritu de la tierra, si se acercará a esa persona. Y ellos dicen, los maestros, nosotros tenemos un candidato especial para eso. Y entonces van a buscar a este chico, ¿no?, que era el más flojo y todo. Entonces le dice, y como lo tenían castigado, entonces limpiando la cueva del dragón, entonces él se enoja y sale con olor a caca y qué sé yo, y les dice que este planeta es tan roñoso como ellos y que ya no tiene nada más que entregarle. Entonces ellos le dicen, mira, vas a ir a hablar con unos consejeros, tienes que ser valiente y salvar la tierra y todo eso. Entonces él queda como así
Y los maestros empiezan, ¿le dijiste de la misión o no le dijiste? Pero si tú le tenías que decir, ya, bueno, no importa. Entonces toman un pañuelo así y le limpian la ceja, como hacían las mamás. Ya le dicen, ándate donde los consejeros, claro. Entonces, y lo desmaterializan así. Y aparece, y por supuesto que es torpe y habla pura estupidez. Entonces, los consejeros piensan que algo está muy mal en esto. Esa reunión es espiada por otro sistema con una cucaracha espía, por otro sistema que se llama Zeta Reticuli, donde viven los grises. Entonces los grises le llaman la atención esto, ellos miran a través de su watervisor. Y entonces ellos dicen, esto debe ser un elemento, si ellos tienen miedo de que la Tierra se destruya, debe ser un elemento que nosotros deberíamos tener para destruir a estos sirianos y tener poder en la galaxia. Entonces también deciden mandar una comisión a la Tierra para robarse este cristal. Y entonces tienes dos civilizaciones, una que viene a ayudar y otra que viene a tratar de robar este elemento. Y ambas civilizaciones llegan acá y aquí se enfrentan entonces con lo que significa estar aquí en la Tierra, eh, encontrarse con los seres humanos, encontrarse con el hombre que robó el cristal y qué es lo que va a ocurrir. Así es que este cristal, que puede ser un arma de destrucción masiva o puede ser la señal que indica que los seres humanos hemos alcanzado una determinada evolución, está en manos ahora de alguien que no lo debería tener. Y entonces, ¿quién, quién podría detener esto? El espíritu de la tierra. Entonces ella explica que cuando los hombres recién aparecieron sobre la tierra y escuchaban su voz, ella dejó 7 principios aquí. Y ella piensa que esos principios ya no existen en esta civilización. Y te voy a dar un pequeño spoiler, porque uno de esos principios tiene que ver con abrir círculos. ¿Cómo te queda el ojo? Uno de ellos, pero yo no te voy a explicar cómo se abre círculo porque para eso hay que leer el libro. Y así transcurre toda esta historia, ¿verdad? Eso es más o menos de qué se trata, una historia de aventuras, donde todos los seres humanos tienen la posibilidad de participar y cooperar en este momento tan peligroso que sufre la Tierra en esta historia. ¿Quieres ver algunos dibujos del libro? A ver si podemos, déjame ver si lo puedo compartir. Algunos nomás, ¿sí? ¿Ves bien ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Claro. Ya. Hay algunas imágenes. Ahora lo que no sé aquí, cómo se... Ahí estamos, ya. ¿Ves? Pues se ve interesante. Y los personajes. Los personajes son ¿Quién, muy quién, descriptivos. quién, cómo fueron diseñando los personajes, María Elena? Bueno, tienes que tener un protagonista que tiene que ir transformándose y creciendo a través del relato.
Eso es lo que se hace en general cuando tú tienes guiones, ¿sí? Entonces es un personaje que parte de una manera y termina de otra. Igual que nosotros en la vida, nos vamos transformando, vamos pasando pruebas, vamos pasando desafíos, caemos, cometemos errores y acertamos. Y eso es Vegan, el protagonista, ¿verdad? Le pasa todo eso, igual que a nosotros. Es un poco inocente, un poco torpe, es muy entrañable, ¿sí? Aprendes a quererlo. Y los personajes que son los antagonistas, ¿verdad? Tienen distintos grados de maldad. También recordemos que existe la redención, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de estos 7 principios, todos los personajes se van transformando, incluso los más sabios, ¿sí? Incluso los consejeros, los maestros tienen sus interacciones, su vocabulario y tienen todos una misión que es salvar a la tierra. Oye, Así es María que, Elena, pero cuando ustedes empezaron a diseñar la historia, primero me supongo que hicieron la línea como de qué iba a tratar, ¿no? Antes de empezar a buscar los personajes. claro. Supongo que así debería de ser, ¿no? Primero, a ver, ¿de qué va a tratar? De esto, de esto, de esto, de esto. Y obviamente ya a partir de ahí vas partiendo de los personajes. ¿Cómo se dividieron los personajes? Porque tengo entendido que entre todos, entre los cuatro, fueron cada uno teniendo determinados personajes. Por eso yo decía en un inicio que tú creaste hasta cierto punto, y creo que es el caso de todos, como que cada quien creó sus avatars, ¿no? Sus personajes, cada quien los vistió, cada quien les dio su personalidad, todo. Ese es un trabajo de creativo, pues creo que aparte muy, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero muy purificador, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí sacas un Claro, poquito de todo, ¿no? Y claro que ahí lo pones, ¿no? tú, Entonces, evidente, sí, po. Por ejemplo, una de las cosas que me contaba ahora Mauricio, que tiene una hija de 9 años, y le dice, papá, pero cuando tú hiciste el cómic, el tuyo, el Armanti, no había ninguna mujer. ¿Por qué no había una mujer? Oh, y dice que se sintió súper mal. Me dijo, yo no puedo creer lo misógino que era, me dijo en esa etapa. Entonces, en este libro están como, por ejemplo, todas las expresiones de lo femenino. Hay una niña, una joven, una mamá, una abuela, una extraterrestre y el espíritu de la tierra como entidad, digamos, espiritual, inmaterial y más sutil. Entonces, todos esos aspectos de lo femenino, la niña, la joven, la mamá, la abuela, la extraterrestre, el espíritu de la tierra, claro, yo trabajé todos los personajes femeninos. Y entonces, porque yo les decía que las mujeres no pensamos así cuando trabajábamos los personajes. Las mujeres hacemos esto. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando somos mamás, cuando somos mayores. Y una cosa hermosa, pero realmente hermosa, que me sucedió, es que cuando tenía que poner allí la voz de la tierra en este texto, yo prácticamente escuchaba, ¿sabes? La voz de la tierra hablándome. Y tiene una forma de hablar muy críptica, muy especial, como que se parece al Yoda, ¿sí? De la Guerra de la Galaxia. Una forma de hablar extraña para uno, pero diferente, pero es una forma como no habla un ser humano. Y entonces pensar en eso, en ese momento que estás escribiendo y tienes una página en blanco, y aunque has creado este personaje y le has dado vida, de pronto comprendes cómo se expresaría si existiera, ¿sí? Si fuese real, ¿qué te diría? Y entonces uno se abre a eso y aparece una inspiración y un tono, una forma que tú nunca usas, que tú no sabes de dónde sale. Yo creo que son estos recursos superiores que todos tenemos y cuando tú te inspiras, eso aparece, pero no aparece siempre. Aparece en el momento justo para lo que hay que escribir allí. Y entonces oye, después tú María te das Elena, pero cuenta, sí, permíteme antes de que me pierda, porque
como te me vas, y entonces como que de repente digo, se me va y le preguntas, ¡Ay! sí, ay, qué difícil, me dices que hiciste todos los personajes femeninos, ¿no? Pero qué difícil es hacerlos diferentes, ¿no? Porque es como un cantante, ¿no? O más de un compositor de música, de canciones, que de repente pues, se pone a escribir, y como que de repente sabes que tiene una tendencia, ¿no? Y ya sabes, pues sí, es de él, esta canción es de él, esta sí, porque así es, así compone él, ¿no? Entonces, para hacer personajes que no se monte uno sobre otro, que digas, este se parece a qué difícil, ¿no, María Elena? Es muy difícil porque es como que uno tuviese que hablar de 5 o 6 formas diferentes, que no, que no son tuyas necesariamente. Entonces también hubo un proceso de observación, ¿sí? De escuchar. Ahora, los niños míos eran pequeños en ese tiempo y claro, era fácil para mí escuchar a los niños de la edad que yo escribí. Entonces era fácil porque los escuchaba siempre. Hay un proceso de observación, naturalmente, de recuerdos tuyos, de tu vida, de tu proyección, y así también, no es que yo participara exclusivamente de los personajes femeninos, también participé de los otros, pero los personajes en general antagonistas son muy atractivos siempre, muy poderosos siempre. Entonces, cuando tienes un personaje que es protagonista y que de alguna manera debe, entre comillas, vencer el mal, tienes que irle dando recursos en el tiempo para enfrentarse a esta otra fuerza que parece indestructible. Entonces, ¿cómo lo haces? Eso por eso toma tanto tiempo escribir una historia tan compleja, los cuentos, por ejemplo, son cortos, de un solo hilo conductor y es una sola historia. Pero aquí tienes muchas historias entrecruzadas en una novela y tienes que hacerlas calzar todas. Así es que fue muchísimo tiempo, no fueron meses, debemos habernos demorado, ¿cuánto tiempo? Unos 2, 3 años. La historia cambió muchas veces, entonces ya la historia final, en la que quedamos, eh, ya fue como redondita, ¿sí? Ya como, ya ahí se hilaron todos los cabos, se hizo ya quedamos contentos, digamos, todos con la historia final. Sí, pero fíjate que a Y fin de cuentas ese problema, como tú lo planteas, pues también era el problema para los otros tres, ¿no? El poder ir diferenciando sus personajes. Y decías ahorita de tus hijos, ¿no? Que como que de una otra manera te basaste. Y ahí está interesante porque los hijos, aunque sean tus hijos, cada uno trae su personalidad, ¿no? era muy Entonces, divertido porque ellos tomaban los guiones y los actuaban cuando eran chicos. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué Los leían y interesante! hacían los personajes y se divertían un montón. Oye, pero Entonces, aparte que hay, aparte que hay otra cosa, Marilena, estabas hablando de la hija de uno de tus compañeros, y qué interesante de ser tus hijos, porque estás hablando de 20 años, como dices, eran chiquitines, y los hijos de ahora sí, los hijos de tus amigos. Qué interesante que de repente se encuentren con esto, ¿no? Con un libro que hizo su papá, en este caso su mamá, y por lo que está ahí plasmado, etcétera. Pues esta es otra sensación, ¿no? tremenda. Porque como mis hijos eran chicos, cuando hacíamos todo esto y cuando los vieron ahora, que un gigante, uno como de 1,90 m, el otro como de 1,80 m, y además uno tocando precioso, ¿verdad? Entonces para ellos fue también súper impactante ver a estos gigantes que estaban allí cuando los conocieron cuando eran enanos. Para ellos también fue muy divertido eso, esa situación de encontrarse, ¿verdad?, con estos niños de nuevo, que ya tienen más de 30 años y que ahora estaban de otra manera, participando también, ¿verdad? Pero cooperando, como aportando con la música en este caso. Así que también fue súper bonito. Para mi hijo que tocó piano también fue muy lindo ese momento. Me dijo mamá, si algún día hacen
me dijo la película, Oasis me dijo, yo puedo hacer la música. Ya, pues le dije yo, porque mi hijo es compositor, él compone para orquesta, ¿sí? Entonces me dijo, te puedo hacer toda la música. Ya le dije yo, oye, para mí esto es una, ¿cómo te pudiera decir? Una, tal vez es un paso, no sabemos. A mí igual me gustaría hacer esto de audiovisual, ¿verdad? Porque la gente que lea libros se va a dar cuenta que es muy, muy audiovisual, es muy dinámico, se lee muy rápido, los personajes son muy, están muy, muy bien estructurados porque trabajamos muchísimo en eso. Trabajamos con técnica además, no solamente así como con nuestro espíritu emprendedor, estudiamos. Oye, María Así es Elena, que, pero ¿quién te dice aparte, que no terminamos haciendo algo sí, sí, audiovisual sí, al sí. final? Pero otra cosa que lo poquito que he estado viendo ahorita del libro es que aparte se ve que es un libro con una calidad impresionante, tanto en los dibujos como... Y mira que yo estoy lejos, o sea, desde aquí yo veo la pasta y Ya digo, pues, ¿ves? wow, ¿no? Claro. Es un Entonces, libro fino, por supuesto. entonces, Mucho. Ahí estoy yo toda espacial, ¿ves? Con la no, lectura. está muy bien. No, Claro, pero yo creo que me gusta porque es un libro que yo creo que, aparte que lo vas a ir leyendo, va a ser también muy grato esa parte visual, ¿no? claro. Es lo que te digo, esa parte visual también es Sí. eh, muy, pues no sé, algo adicional, pues. Ahí está el emperador de los malos ahí, en su trono. Mira, oye, y estoy viendo que la letra es La letra es es grande. bastante amable para la gente que a lo mejor no tiene tan buena vista y eso también es muy bueno, muy buen detalle ese, ¿eh? Sí, yo quería que tuviera letra clara, grande, Sí, sí, que sí, sí. estuviese sobre un papel bond, bonito, blanco, cosa que la gente pudiera apreciar que es un libro también suave, rico de No, tacto. pero te digo, Nos son ocupamos muchos mucho. detalles y felicidades por eso, María Elena. La verdad son detalles, pero son valiosos, ¿eh? Eso es el trabajo de Ariel, sí, de Ariel Corbalán, el diseñador, que fue pero un super partner. Ahora entre diciembre y enero trabajamos 3 meses intensamente para darle esa calidad también, cosa que sea grata la lectura y el momento y que te diviertas, lo pases bien, que aprendas, que sepas cuáles son los 7 principios que dejó el espíritu de la tierra para nosotros, los busques dentro de ti también, a ver si aún existen. Una pregunta, María Elena, o sea, que ya tienes tu libro, ya lo lograste, ya lo hiciste. Ahora, ¿cuál es tu enfoque? Tú dices, bueno, ya tengo el libro. ¿Cómo qué te gustaría, a dónde que llegara? ¿Qué piensas o qué crees que es lo que va a dejar a las personas que vean tu libro? Bueno, mira, un libro siempre se completa en el lector, siempre. Eso es así, uno hace una parte y el lector hace la otra. Una amiga que leyó el libro me dijo el otro día, oye, lo iba leyendo en el metro y me pasé de largo. Eso para un escritor es muy buena señal, ¿verdad? Porque significa que el libro te agarró, ¿no? Porque te pasaste de largo. Y yo dije, ah, qué buena señal. Después me escribió porque terminó la lectura, me dijo, me emocioné, me reí, lloré, etcétera. Eso es hermoso para uno como escritor, saber que provocaste en la persona sensaciones, diferentes sensaciones que le dejaron finalmente con un buen sabor de boca, con un gusto, con alegría, ¿sí? En el corazón. Así que, ¿qué me gustaría? Que este mensajero solar vuele, vuele por todo el mundo y llegue a los corazones de las personas, que sepan que es una obra hecha con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho profesionalismo y que lo disfruten. Eso es lo que más quiere uno. Así es que, mira, me sorprendió que la primera edición se haya agotado en una semana. Me quedé de una pieza con eso, no lo podía creer. Y mandé a hacer rápidamente una segunda edición. El libro no lo voy a vender en formato digital, justamente por lo que estamos hablando. Me gusta la experiencia física de tocar el libro y tenerlo, y para que no se pierda la calidad de las imágenes. Eh, Así es que se va a vender solamente en formato físico.
y está disponible en la página buscalibre.cl, pero también descubrí que hay un buscalibre.com o buscalibre.mx, depende del país donde estás. Pero busca libre, ¿sí? Tú busca libre y escribes título El Mensajero Solar y ahí te va a aparecer la página. Déjame ver si lo podemos ver aquí. Ese es un buen dato. Claro, déjame buscarlo aquí. Sí. Lo vamos a buscar aquí de inmediato. Y otra cosa bien dices, ¿no? Creo que, digo, yo aquí a la distancia es un libro que de veras hay que tenerlo en las manos. Digo, Sí, para poder ver todo, para ver las imágenes y bueno, un libro que desde aquí a esta distancia se ve muy cómodo para leer, como lo comentabas hace rato. exacto. Oye, lo más divertido de esto es que resulta que en México hay una escritora que se llama María Elena Sarmiento. Entonces, de repente eso provoca así como una Una confusión. confusión. Mira, esta es la página de Busca Libre, ese es el Ah, ok, formato, ¿ya? ajá, ajá. Y Ah, entonces mira, ahí tú, está, ok, tú escribes el título ahí, El Mensajero Solar, y ahí está. ok. Ahora, aquí arriba, fíjate que arriba dice reimpresión, ¿sí? Entonces, Ya la segunda edición. porque es la segunda edición y los ejemplares van a llegar allí la primera semana de abril. Pero de la segunda impresión ya tienen reservados 40. Entonces va muy rápido, muy rápido. Entonces con eso tú entras ahí y ya lo reservas. ¿Sí? Ah, perfecto. Muy Lo puedes bien. reservar y te va a llegar, llega a tu casa. Ah, Así muy es que bien. eso, busca libre, tiene ese formato, ustedes lo van a Ujú, ver ahí en color ujú, naranja, ujú. negro, título, El Mensajero Solar y aparece así. Ok. ¿Sí? Así que Qué voy a bueno que pasar. esta vez los medios, la manera de poderlo conseguir. Claro, lo venden ellos en todo el mundo, ¿sí? Así es que no hay problema, ellos lo envían, llega a tu casa. Me gusta mucho esa empresa, pero mira, todo eso lo tuve que aprender también, cómo poner el libro en busca libre, cómo hacerlo, ¿sí? Todo eso también me costó bastante, tuve que tomar un tutorial, aprender, qué sé yo. Todo eso tiene su trabajo para que un libro llegue a una persona, llegue a sus manos físicamente. Hay muchísimo trabajo detrás, Oye, ¿y mucho. tus otros libros cómo los distribuías? ¿O cómo? Igual, igual, ¿Igual? el retorno de Cristo, que es esta experiencia que conversamos en la entrevista anterior, también está en Busca Libre. Ajá. Pone lo Ah, ok. mismo, Busca Libre, el retorno de Cristo y ahí está. Ujú. Oye, Sí, Marilena, y de la presentación, ¿qué es lo que más Yo sé que yo creo que todo, ¿no? O sea, como decías, tus amigos, tus hijos y todo, pero hay algo que así como que has dicho, ay, esto, híjole, cómo me quedó ahí, sí, porque tú me hiciste el favor, y te lo agradezco mucho, te lo dije en su momento, de que me compartiste unas fotos ahí de la presentación. Y en la entrevista pasada decías de pues, lo que son los ojos, ¿no? Que los ojos, pues también, como se dice, son las ventanas del corazón, son las ventanas del alma. sí, sí. Y en esas fotos hay una que me mandaste donde se ven claramente tus ojos. Y la verdad que cuando la vi, dije, no, si me dijeras qué estás sintiendo, María Elena, no necesito más que ver la foto, porque ahí en los ojos se ve todo. Sí, así lo percibí y se ve que estabas, pero no, hombre, yo creo como que no te creías lo que estabas viviendo, así lo percibí. Pero Sí, tal cual. ¿con qué te quedas esa? Mira, Porque, yo cuando empezó a llegar la gente, yo estaba súper bien, porque uno se preocupa de la peluquería, se maquilla, etcétera. Estás pendiente que lleguen las personas, los invitados, conversar con ellos un rato, qué sé yo, más los chiquillos que iban llegando, etcétera. Abrazos con alumnos, con amigos. Yo te juro que estaba súper bien. Hasta ese momento todo bien. Y parte esto y mi amigo, tengo mi amigo Raúl Castro que hizo la presentación, qué sé yo. Ah, no, pero antes de eso. Comienza él a decir que estamos en este evento, qué sé yo, y esto parte con
Mi hijo Andrés Hernández ejecutando un tema que se llama de la princesa Mononoke, que era como muy adecuado como para esto. Y él empezó a tocar y yo me he puesto a llorar, pero me saltaron las lágrimas como los monos japoneses, así para afuera. Fue una cosa que no lo pude evitar, sentía que el corazón me explotaba, sentía una felicidad loca y lloraba y pensaba, se me va a arruinar el maquillaje, no podía ni respirar de la felicidad, además con la dulzura que tocaba, que toca tan lindo. Mira, mi otro hijo tenía pañuelo desechable para la mamá. Estaba preparado y me pasó pañuelo. Tuve que salir, no salir completamente, sino que un poquito al pasillo mientras escuchaba, a sonarme la nariz, me corrían los mocos, yo lloraba. Era una cosa que no podía, de felicidad, de emoción, de alegría, era como que el corazón se me destapó. Y sabes que cuando eso me ha pasado en otras oportunidades, cuando por ejemplo he ido a colegios públicos, cuando me tocó mucho trabajar con niños ciegos y también con niños de colegios públicos con necesidades especiales, cuando los niños se ponían a cantar, cuando yo iba a entregar los libros, se ponían a cantar, yo era una llantera que no podía evitar, es una cosa que parece que el corazón ocupa todo tu ser, es como, yo que en general me gusta pensar que, no sé, porque tienes como cierto control sobre la situación, pues me fui a la cresta. Así yo simplemente me puse a llorar de pura emoción, de alegría. Y después, bueno, después de eso mi amigo Raúl habló, qué sé yo, bromas un poquito. Me subí al estrado y no podía hablar. Por eso, y decía, y le pedí perdón a las personas porque dije, estoy tan emocionada que no puedo hablar. Y ahí me sacaron esa foto, ¿sí? Por eso tú ves esa expresión de emoción, porque eran muchas cosas, era como, esta es una parte de tu historia que por fin se revela, es una luz oculta que se revela, que se ocultó por 26 años y por fin esa luz sale. Tengo a estos hombres maravillosos aquí al lado mío, creadores de esta historia, emocionados igual que yo. Tengo a mis hijos, tengo a mi esposo acompañándome, eh, tengo a mis amigos, a mis alumnos, tengo a mi familia, estaba mi hermano, estaba la mamá de mi esposo con su hermano, mi cuñada. Fue una fiesta de amistad, de alegría, de amor. Y después, bueno, vino la firma de los libros y todo eso que es tan bonito. Así es que todo fue, cada paso fue así de hermoso. Los momentos más emocionantes para mí sin duda fueron cuando mi hijo tocó piano y cuando me subí al estrado y cuando vi a mis amigos ahí, a los tres, ¿sí? Y estábamos los cuatro mosqueteros ahí, todos roñosos, pero ahí estábamos felices y disfrutando de haber, mira, para alguna persona a lo mejor le va a parecer algo simple, algo sencillo, hay un libro ya, ¿qué tanto? Pero para nosotros era parte de nuestra historia, de nuestra vida, de cosas que gozamos, que sufrimos, que por fin podíamos ver materializado. Esa fue la... Pero, Todo mire, eso tan pero significativo me llenó de una emoción inmensa. no, te digo que se te veían los ojos y se te veía, pero así como que, como en radiografía, se veía todo. Entonces, pero aquí hay otra parte bien, bien interesante, María Elena, porque estaba yo pensando en tu historia y con los apóstoles, ¿no? Si tú te pones a verlo desde otro punto de vista, porque como tú dices, decías ahorita, bueno, un juez dice, hay gente que dice, ay, es un libro y pues ya, ¿no? Pero, por ejemplo, al igual que la historia de los apóstoles, es un pasaje de tu vida. Lo que pasa es que a lo mejor de repente la gente lo puede escuchar y puede decir así como si fuera una película, porque parece una película, te lo juro, así como que todo el proceso, pues es como que fue una película, así como
de Spielberg, como dices, ¿no? Entonces, pero es parte de tu vida, o sea, es un proceso de tu vida. Y ya ahorita lo que estás hablando del libro, esa emoción con tus compañeros del que iniciaron esto, pues también pasaste parte de tu vida con ellos, ¿sí? O sea, Claro, lo que haya sido, a meses, años, lo que sea. Y toda la gente que estaba ahí en tu evento, pues son compañeros de vida, jugando diferentes roles, ¿no? Entonces, pero claro todos que son sí. compañeros de vida. Entonces, ¿cómo no se va uno a emocionar? Y sobre todo cuando llegas a culminar algo que, como yo te decía al principio, pudo haber sido algo que se hubiera perdido, que hubiera quedado, sí, en el demo que hicieron ahí, pero hasta ahí hubiera quedado, ¿no? Claro. Entonces, cómo se van dando las cosas, cómo se te prendió la lucecita para darle vida a este proyecto, porque pues igual y pudiste haber seguido de largo, pudiste haber encontrado otras cosas, o a lo mejor después de salir de esos dos golpes importantes, a lo mejor pues te hubieras metido pues más, a lo mejor más a tus clases o no sé, hubieras seguido con tu mismo rol de vida, ¿no? Pero como de repente las decisiones también dan, hay consecuencias, buenas y malas, como siempre en todo en la vida, ¿no? Claro que sí. Pero en este caso se ve, yo por lo que veo ahorita que lo platicas, ay, así como tu historia, como que lo vuelves a irradiar padre, a gusto, lo sacas y yo creo que te vuelves a acordar de todo lo que estuviste ahí viviendo. Entonces, pues qué padre y muchas felicidades por eso. Y yo te quería preguntar de tu libro, de los personajes que están en el libro, ¿hay alguno que te haya sido, que te sea así como que más especial o, pues no sé, por lo general el protagonista es la estrella, ¿no? Es el que se sube y hace. Pero muchas veces hay personajes que no son protagonistas que también son como que entrañables, ¿no? Como que de repente te dejan algo, ¿no? Tú, de tu rol de esos personajes, como cuáles son los personajes que para ti dices, híjole, este o estos tres, como que como que me roban el corazón. Pero sin duda los maestros de Sirio, po. Ellos, el maestro Pi y el maestro Chi, son lo más simpático que hay, son los más viejos de la galaxia. Y entonces, cuando los consejeros los cuestionan por su decisión de presentarles a este chico tan torpe, ellos piensan si es que es una broma. Entonces, que no es momento para bromas. Y ellos le dicen, es que si no existieran las bromas, no valdría la pena salvar el universo. Entonces son unos personajes muy entrañables porque son muy sabios, pero son muy divertidos y cuando Vegan parte hacia la Tierra con los consejeros, ¿verdad? En su nave Delfín, ellos quedan como un poco tristes así porque se va esta especie de ahijado que tienen y dice que increíble, dice uno los cría y después se van volando en una nave Delfín. Y quedan mirando así y uno le dice al otro, una cervecita. Vamos a tomar una cervecita. Cosa que por supuesto yo estoy segura que no ocurriría jamás en Sirio, pero nunca se sabe. Entonces, estos ancianos, ¿verdad? Que son tan divertidos, pero saben todo lo que ocurre, conocen el comienzo de las cosas, conocen el final de las cosas, saben, están como en control, pero pareciera que no. Entonces son personajes un poco misteriosos, son divertidos, parecen que como que no supieran lo que hacen, pero son personajes que los consejeros respetan inmensamente y saben quiénes son y la categoría que tienen. Así que esos dos personajes para mí son muy queridos, muy queridos. Oye, María Elena, ¿la historia se desarrolla en la Tierra todo o se desarrolla en diferentes mundos? ¿Son todos en la Tierra? En la Tierra y en los otros mundos. Ah, ok. Oye, Sí. y otra pregunta. Obviamente tú, pues ya sabes qué personajes armaron cada uno de tus amigos, ¿no?
Los armamos entre todos, ¿sí? Entre todos. Bueno, pero a lo que me refiero es que hay quienes tuvieron más carga, como tú en el caso de de las femeninas y demás, pero ¿no te pasa algo así como que, porque tú sabes quién hizo el personaje? No, hablando, como decíamos al inicio, que de repente pueden ser una especie como un poquito de avatar, no ves un poquito más allá del personaje. Ay, mira, ay, pero pues él es así, fíjate que es así, así, como que una conexión. Llegas a ver así esos personajes. Totalmente. Porque mira lo complejo que es que tienes que pensar como malo. Entonces, ¿de dónde sale, por ejemplo, la crueldad? ¿De dónde sale que el antagonista aquí en la Tierra, cuál es el origen? ¿Por qué él tiene esta ambición? ¿Por qué está dispuesto a destruir un planeta? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y tienes que pensar también como malo, porque pensar como bueno es súper fácil dentro de todo, pero pensar como malo tienes que ir a agarrar unas partes bien oscuras dentro de ti, ¿sí? Que también están. Entonces, y que también los tienes que poner allí. Por eso esta amiga que te cuento yo que tradujo, ella había cosas que no quería traducir y nosotros le decíamos, pero si él es malo. Entonces, él piensa así, él habla así. Él es una persona que no es empática, por ejemplo. Y eso implica que tú tienes que entrar en un personaje que no es como tú necesariamente, pero tienes que encontrarle la forma, qué es lo que haría, cómo pensaría. Entonces también puedes tener referencias de otros personajes, de libros, de la literatura, de películas. ¿Qué haría? ¿Qué frase diría? ¿Qué le importaría? ¿Qué no le importaría? Por eso construir, por ejemplo, la vida, ¿verdad?, del personaje que hace de antagonista, también es duro porque como tú pones tus emociones allí, tus emociones se revuelven también cuando tienes que trabajar en esos personajes. Oye, Fíjate. oye, oye, Marielena, pero ahorita que estás hablando de esos personajes malos, sí es complicado porque, pues bueno, uno pretende ser bueno, trata de ser uno bueno. Pero cuando quieres hacer a alguien malo, malo, pues tienes que entrar, como dices, a partes muy oscuras. Entonces, como que es difícil. Ahora, también aparte entra tu pudor, porque vas a decir, ok, si voy a entrar a las partes más oscuras, más terribles, más desastrosas, pero, híjole, me cuesta plasmarlo en mi personaje, pero me cuesta plasmarlo porque, híjole, esto sí ahora sí como dicen, se pasa de desgraciado, ¿no? No, entonces, ¿cómo lo voy a poner ahí? ¿No? O sea, Claro. también yo creo que es un poquito de lucha en muchos aspectos, ¿no? Y eso es bien interesante. Es muy interesante porque, por ejemplo, tú lo puedes resolver con un poco de humor en uno de los personajes, ¿sí? Pero hay otro en que no lo puedes resolver así. Y entonces ahí sí uno, y era tema de conversación entre los cuatro, ¿verdad? Para ver cómo lo íbamos a hacer realmente para que funcionara bien. Y era difícil, claro que fue difícil, porque tienes que ir a buscar recursos en tu interior que están allí, también están allí. Entonces no, nosotros somos una mezcla de esa luz y esa oscuridad y por supuesto que todos quisiéramos ser espléndidamente buenos, pero, pero eso no ocurre así muchas veces. Y de repente, por ejemplo, ¿qué hay de oscuridad? Por ejemplo, crueldad. Entonces, ¿cómo actúa un ser que es cruel? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué no le importaría? Y entonces tienes que entrar ahí también para que funcione, porque si no, no funciona. ¿Cómo Ah, tienes un claro, sí, sí, antagonista, un antagonista si todos son buenos? claro, claro, Entonces, claro. ese trabajo es muy difícil. Sí, es como en las películas, ¿no? De repente los malos, pues sí se vuelven bastante populares porque pues tienen como que algo ahí dentro de su maldad, como que tienen Que le hace cierto... atractivo, que le hace Así es, atractivo. así es. Claro, Oye, pero qué interesante también lo que estás mencionando, que se juntaban como, que era una especie como de evaluación de los personajes, ¿no? claro. ¿Cómo era el asunto ahí? Claro, eran horas de reunión, horas, 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 para a veces tratar una cosa y después juntarnos al otro día y cambiar lo que habíamos hablado el día anterior. Ah, Sí, porque lo meditábamos, le dábamos otra vuelta y ya. Entonces, al final tuvo muchos cambios.
Pero fuimos madurando la idea, porque yo te diría que la idea partió tal vez de un modo un poquito más infantil y fue después tomando un cariz más maduro, en la medida que la misma historia nos iba enseñando para dónde iba. También nos ocurrió eso. Entonces, en la medida que la historia la íbamos cambiando, la historia nos iba enseñando hacia dónde quería ir. O Y sea que eso, fue mutando la sí, historia en el sí, trayecto. Ajá, es claro, interesante. sí, sí, también nos ocurrió eso. Así que, claro, el proceso creativo no es algo que se te prendió la ampolleta en un momento y ya, y ahí está todo. No, no. La misma, por ejemplo, mira, esta misma imagen, que es la forma en que pinta Josephine Wall, ella pinta por capas. Entonces hay una primera capa, ya la luna, ¿verdad? Hay otra capa que son los animales, hay otra capa que es esa estrella, está ese castillo, Oye, María ¿verdad? Elena, pero fíjate que desde Son aquí, capas. de donde estoy yo, haz de cuenta que se ve tridimensional. Claro. Sí, Entonces, sí se ve esa diferencia de de capas, capas. ¿Sí? claro. Y la historia misma se va escribiendo así, tiene capas. Tiene capas que son superficiales, que es lo primero que uno mira, pero después hay capas más profundas que las tienes que mirar con mucho detalle. Y cuando empiezas a observar esas capas profundas, empieza la historia a cambiar, a mutar. Se hace más fina, se hace más madura y por lo tanto se va moviendo hacia un resultado que de alguna manera es el que uno espera, pero no de la forma en que originalmente pensaste que ibas a llegar allí. Así es que eso, el proceso creativo tiene sus bemoles. Por eso, pues qué interesante poder hablar de todo este proceso. Ahora sí, ya para ir cerrando el círculo, la verdad es que yo en lo personal, pues, cómo te enriquece ver que no es y es más difícil cuando tú eres la única autora, pues bueno, tú le vas dando a todo, 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 pero ya cuando son más, pues también el ponerse de acuerdo, lo que tú dices, platicarlo, le quito, le pongo, oye, no, pues yo quisiera ponerle acá, no, pero yo le quiero quitar, no, a mí no me parece muy bien esto, o sea, también es otro proceso, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad, muchas cosas bien interesantes. Yo espero que nuestros amigos de veras, creo que ahora van a ver el libro de otra manera también. Aparte ya, una cosa ya su contenido y todo, pero siempre es interesante saber pues, la historia. Y vaya que este libro tiene historia. Y vaya que Sí, este libro trae una carga de cosas bien, bien interesantes. Y pues yo te quiero felicitar de pasada, ¿no? Porque muchas gracias. por haber decidido hacerlo. Ahora sí que a nombre de tus amigos te felicito. Gracias. Gracias. Todos van a estar súper, súper halagados y súper contentos. Y pues mira, Malena, me gustaría que tú me hicieras favor hoy de cerrar este círculo. Y pues nada más que me dieras unos minutitos, yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado siguiendo en este espacio. Todavía no cumplimos el mes y gracias a Dios hemos tenido buenos comentarios. Eh, han aceptado bien a varios de los que han estado participando aquí. No se pierdan nuestras próximas podcasts. Tenemos a Pía, que ya estuvo con nosotros, una chica chilena para variar que muy buena, va a regresar y no saben qué trae bajo el brazo, una chica joven muy, muy agradable. Tenemos un libro, también vamos a presentar aquí en abril de un colombiano. Diría aquí mi querida María Elena, buen mozo, ¿sí? Entonces lo van a disfrutar, de eso estoy seguro. Entonces, eh, bueno, tenemos bastantes cosas, no me quiero ya alargar, tenemos bastantes invitados. Vamos a hablar de Argentina, visto por los argentinos, nos van a estar compartiendo cosas, está muy divertido. Vamos a hablar de inmigración, también un tema muy, 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 muy agradable, va a estar divertido con todo lo que implica que la migración es un mundo, pero de veras un mundo aparte. Y bueno, vamos a platicarlo desde el punto de vista de nuestras experiencias.
tenemos una chica que está un poquito enfermita ahorita, una chica venezolana, pero también que nos va a traer un tema bien, bien agradable. Le mando saludos. Entonces, pues tenemos para dar y regalar. Y yo, pues ahora sí que estoy más que complacido porque todavía no cumplimos un mes y ya tuve aquí el gusto de tener en dos ocasiones a María Elena y con dos cosas súper, súper agradables. Su historia, que como lo pusimos ahí, es una historia que no hay que dejar de contar. Y lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo porque veo que la gente sigue y regresa y regresa y regresa. Y pues bueno, yo para qué les digo cuántas veces la he visto, y la he escuchado pues me sigue causando, ya lo he dicho muchas veces, me sigue causando lo mismo. Me sigo divirtiendo, me sigo así como que ay, te hace Ujú. el corazón chiquito ayer al final y demás. Pero pues miren, tengo el gusto de tener aquí a María Elena y pues cerramos el círculo, María Elena. ¿Cómo te gustaría cerrarlo? Bueno, primero, con inmensa gratitud hacia ti, ¿sí? Para que dispones de este espacio para personas como yo que deseamos compartir las cosas que hacemos, nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, porque en este tiempo es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en aquello que nos hace crecer, en aquello que aporta a nuestras vidas. Y tenemos que fortalecernos en eso, porque somos convocados a ser luz en la oscuridad. Y entonces mientras hay una parte del mundo que es oscura y decae, es justo el momento en que la luz que nosotros tenemos tiene que revelarse, porque para eso vinimos. Y este programa tuyo es eso, es una luz en la oscuridad, es un momento de revelación. Y en ese sentido yo tengo que agradecer muchísimo tu iniciativa e invitar a todos nuestros amigos y amigas para que vean tu programa, para que escuchen las historias, porque en cada historia uno encuentra una parte de sí mismo. Así es que todos los amigos y amigas invitadas a escuchar, a ver, a disfrutar y a encontrar la luz que está en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que muchas felicidades, muchos deseos de éxito para tu programa y una gratitud inmensa. No, hombre, el agradecido soy yo. Pues bueno, amigos. María Elena Sarmiento, aquí estuvo cerrando círculos y pues vamos a ver en qué otra posibilidad tenemos para volverla a ver. Y pues bueno, siempre es un deleite escucharla. Y se me olvidó decirte que a lo mejor me imaginé a tus compañeros. Qué padre haber llegado con sus hijos, ¿no? Claro. O sea, haber sido también bien emocionante. Ujú. Y tú Sí. seguramente, no sé si algunos llegaste a conocerlos de niños o no. No, ¿No no. estaban solteritos todavía o qué? Sí, Ah, estaban vivos. no, pues ahí la dejamos. Ahí la dejamos, Marilena. Bueno, muchas, Tenía que cagarla. Íbamos tan bien, no, íbamos no, tan bien. no, está bien. Bueno, pues ya mejor nos vamos, Marilena. Eso. Oye, un abrazo gigante para ti y para todos nuestros amigos. Vale, gracias, saludos, saludos amigos, ahí la dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.